Hablando de eso, teníamos una nueva ministra. Javier Milei, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Un gusto enorme estar aquí. ¿Cuánta esperanza te genera Silvina Batakis? Cero. Cero. Batakis es parte misma del problema. Y te voy a decir por qué esto es más grave. Suponete lo siguiente. Vos, está claro que tenés un problema de inflación. Está viajando en torno al 85% anual. Tomás lo acumulado del año, lo anualizás, venís al 85%. 85% es tu dato. Exactamente. No, digo, surge de tomar los últimos 5 meses, anualizarlo. O sea, te da 85% anual. Acá no hay magia, nada. Primer punto. Riesgo país. 2.500 puntos básicos. El promedio. La punta corta es 4.500. Si yo tomo el riesgo país por el credit default swap, es decir, un seguro contra el default argentino, es 10.000. Listo, tenemos un problema grave. Tenemos términos de intercambio fabulosos. Nos faltan dólares. Entonces, eso lo que decís es la soja, la evaluación de lo que la Argentina exporta y produce, el mundo lo compra con buenos valores. Claro. Hoy. Es más, cuando lo tomas en términos de PBI, que crisis de crecimiento, ¿qué crisis de crecimiento? Volvimos al mismo nivel que teníamos en el 2011. En términos per cápita estamos 16% abajo. Tenemos un PBI per cápita como el del año 73 y una productividad como el del año 50. O sea, tenemos un problema grave. Si Argentina tiene un problema estructural que desde mi punto de vista no tiene ni 50 ni 70, para mí tiene 100 años. O sea, que es cuando Argentina empieza a abrazar dosis creciente de socialismo. Y así es como Argentina se va hundiendo. Entonces, frente a este descalabro macroeconómico, en términos de sector externo, en términos de sector monetario, en términos de sector fiscal, en términos de actividad, en términos de empleo, pensá que el sector privado sigue clavado en 6 millones de puestos de trabajo. Lo que crece es el sector público en los 3 estados, ¿no? Exacto, Nación, provincia y municipios. Entonces, cuando vos miras esa foto, tenés, hoy si ajustás el número de pobres por los nuevos datos de inflación, estás en torno al 50% y estás arriba de 10% indígenas. O sea, la situación, está claro que estamos mal, entonces digamos, esto requiere un programa de estabilización. ¿Qué es lo que hace que un programa de estabilización sea exitoso? Que cuando vos lo implementás, baje la inflación, suba la actividad económica, suba el empleo y suban los salarios reales. Es un plan de estabilización exitoso. Ahora, hay un elemento fundamental en eso, es que haya credibilidad. Pero la credibilidad no es una cosa abstracta, no es una cosa... Esto lo explicaba recién muy bien el colega Rodolfo Santangelo. Digo, de la dimensión credibilidad tenés que ir a reputación. Ahora, la reputación tiene 2 dimensiones. Es decir, vos no vas a ser creíble si no tenés reputación. Pero además tenés que tener consistencia macroeconómica. Es decir, tenés que tener reputación, que este gobierno no tiene. No la tiene Alberto, porque un día dice una cosa, otro día dice otra, cambia de idea en el mismo día, ni tampoco la tiene Cristina a la luz de su historia. No solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, los números distan de ser los correctos, por decirlo de alguna manera. ¿Vos te reunirías con Cristina como hizo Melconian? No, no ¿Si porque... te convoca? No, porque yo, digamos, mis propuestas las hago públicamente. Javier... Es decir, fíjate que yo presenté el programa, porque fíjate, vos en un momento... hablaste de la encuesta de Jacobe, sí, que te dice cuáles son los principales problemas de la gente. La inflación, la falta de oportunidades, el empleo. Bueno, digo, o sea, ¿cuáles son los problemas de Argentina? Inflación y crecimiento. O sea, justamente mi especialización, crecimiento económico con y sin dinero. Es decir, yo sé qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y además, a diferencia de todo lo demás, yo tengo las agallas para hacerlo. Hoy hubo una imagen que quiero compartir con vos que tiene que ver con aviones. Vamos a mostrarle a la gente, esto lo han visto en la pantalla de La Nación Más a lo largo del día, pero me interesa la opinión de Milei respecto de estos aviones. Para que te des una idea, el contexto es ahorro público. Sería esto, es cuando se reúnen gobernadores, cómo llegan a esa reunión. Cuando vos ves esta imagen... No, a ver, quiero ir al otro punto, si me permitís, y ahora vuelvo con el tema de los aviones. El punto es el siguiente, José. Si vos no tenés credibilidad, o sea, no tenés reputación, aun cuando trajeras a Milton Friedman, a Mises, a Hayek, ¿sí? Va a volar por los aires igual. Porque cuando vos hagas el ajuste, las consecuencias del ajuste no te las vas a bancar y vuela por los aires. Imagínate si además traes un ministro tronco, llámese Batakis. Alguien que es parte del problema, no es parte de la solución. Las cosas que dice son parte del problema, no de la solución. Cuando vos mirás lo de los aviones, a mí, digamos, la verdad es que
que se muevan en aviones. O sea, lo ves como una anécdota, no lo ves como una cuestión de fondo de me parece una cosa. Y, digamos, a ver, son mandatarios, el costo de oportunidad del tiempo es alto, o sea, no es que lo que a mí más me preocupa de la casta política es su desconexión con la realidad. Gente que nunca en su vida trabajó en el sector privado, o sea, el mejor ejemplo es Batakis. Nunca tocó un laburo en el sector privado, o sea, tiene el quill invicto en el sector privado. Otra persona. El quill invicto en el sector privado porque su historia es pública. Sí, siempre estuvo trabajando. Digo, no es la única, ¿eh? Digo, la pseudo oposición también tiene un montón de esos parásitos. O sea, de esos parásitos hay por todos lados. Además, o sea, no tienen contacto con la gente, entonces, o sea, están desconectados, entonces no se dan cuenta. Digo, qué sé yo, el mejor ejemplo es mirar la sesión de hoy, es una obscenidad. ¿Qué pasó en la sesión de hoy? Y la verdad que todos los proyectos, o sea, digo, ninguno era para arreglar los problemas de la gente. ¿Qué se debatía? Bueno, por ejemplo, no sé, un régimen para ayudar a los autos, un régimen para, digamos, seguir con el tongo de Tierra del Fuego. Dale. Digo, ¿qué parte? ¿Salario universal? No, eso no se tocó. Ahora, eso es una aberración. Eso es una aberración desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista empírico. Desde el punto de vista teórico, digo, si vos vas a hacer algo, alguien lo tiene que financiar. Quiere decir que le vas a estar cobrando impuestos, vas a estar generando daños en otro lado. No solo eso, tiene un problema más grave porque la idea del ingreso mínimo universal es mucho más grave. Porque lo que busca es que vos tengas tus necesidades básicas o tus necesidades satisfechas. ¿Cuál es el problema? El problema es que entonces ahora, cuando vos vas a trabajar, a vos no te importa qué hace el otro, o sea, qué producto necesita. Es decir, ¿cuál es la lógica por la cual el capitalismo es una máquina de prosperidad? Y porque vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, un mejor precio. Ahora, si vos no tenés ninguna necesidad de hacer esa tarea de congraciarte con el otro, y bueno, entonces vas a producir cualquier cosa, o sea, el derrumbe productivo va a ser enorme. Y vos fíjate que esto, digo, estaría bueno que la ministra cuando dice este tipo de estupideces, porque directamente, o sea, hay que decirlo así abiertamente, mira, hay que decírselo bien en la cara, o sea, este experimento se hizo en Finlandia, terminó de horrible. Pero igual el experimento de Kicillof, vos lo conocés a Kicillof. Está bien, digamos, o sea, Kicillof, o sea, es un tipo que le cuesta sumar con un ábaco. Ya lo tuvimos de ministro de Economía con los mejores términos de intercambio de la historia y logró que el PBI per cápita caiga. ¿De qué estamos hablando? Le cuesta sumar con una... Voy a ir a Frank Juez. Lo que acabo de decir probablemente para la audiencia sea... Un abaco se llamaba contador. Sí, o sea, la gente sabe que es un abaco. No, bueno, está bien. Pero qué sé yo, viste, desde la hora que tenés el teléfono, la calculadora. Vamos a ir a Frank Juez en un minuto, pero antes quiero compartir con la gente esto que estamos viviendo hoy en 60 segundos, que tiene que ver con lo que pasó este fin de semana, una relación entre Cristina y Alberto y Cristina, una comida, una reunión, 60 segundos para entender esta ida y vuelta entre ambos. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Destacar la visión estratégica que mi querida amiga y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha expresado en este tiempo de la Argentina. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Y la verdad que tanta pelea no le hace fácil la vida a la gente. Por eso, Alberto, pone orden en lo que tengas que poner orden y metele para adelante. Acaba de publicar en CFK Argentina una carta extensa. Tranquila, Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social. El presidente se comunicó con la sin tener respuestas con la presidenta, con la vicepresidenta. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, Creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. No tenemos necesariamente la misma mirada sobre algunas cosas. Nunca más debemos dividirnos. El día que nos dividimos, Macri fue presidente. te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Y me voy a reunir con quien me tenga que reunir, además. Acaba de renunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. Miren, se me mejoró la voz y todo. Gran trabajo de Vicky Achinelli, Mati Boela y todo el equipo audiovisual. Cuando ves esta relación, ¿no? Le ponen el humor de los corazones y los faveos.
¿Qué significa para los argentinos? A mí me parece una situación extremadamente peligrosa porque dados los desequilibrios de la economía argentina, dados los problemas de reputación, dados los problemas de credibilidad, esto es como, viste, los violinistas en el Titanic. Esto, o sea, yo creo que no tienen noción del riesgo en el que estamos. Mira, yo te lo voy a poner en estos términos. Hoy el desequilibrio monetario que tiene Argentina es el doble del que teníamos en la previa del Rodrigazo. El doble. ¿Qué fue el Rodrigazo? Una situación donde vos tenías un tipo que se llamaba José Bell-Helbar, una bestia que controlaba precios, que hacía déficit fiscal, que lo financiaba con emisión monetaria, y en un momento se quedó sin dólares. Y vino un señor llamado Celestino Rodrigo y dije, bueno, vamos a sincerar, y devaluó. Cuando pasó eso, la tasa de inflación pasó del 30 al 180%, y la cantidad de pobres pasó del 5 al 25%. O sea, la inflación se multiplicó por 6, y la pobreza, digamos, por 5 veces. Ahora, cuando vos tomás los datos de hoy, si fuera como el Rodrigazo, que en realidad es peor la coyuntura monetaria, vos tenés una situación donde, si multiplicaras por 6, como en el Rodrigazo, la inflación es 510%. Y no podés multiplicar la cantidad de pobres por 5 porque tenés 50% de pobres. O sea, con lo cual la aritmética no te da, vas a tener un problema grave, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes cómo se resuelve el problema de que la aritmética no te da? ¿Cómo? A las piñas. Entonces, lo que no se dan cuenta es que esto, y aparte están muy desconectados de la realidad. Digo, de vuelta, la selección, digamos, los proyectos que tratan en el Congreso están totalmente desconectados de la realidad. Hay una 9 de julio en el medio. Bodega Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos Estate, sin dudas, más de lo que esperás. Mirá. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Fran Jueguen, Pichichi Team, contale a la gente, ¿vos sabés que ahora viene el Pichichi Team? Bueno, sé que le decían el Pichichi a Scioli, porque Pichichi en España es el goleador. El goleador, pero y él era el goleador de la ñata. ¿Y el equipo, Fran, va a meter goles? Bueno, vamos a ver si va a meter goles o no. Scioli en los últimos videos que estuvimos viendo en las redes sociales erraba bastante, debo decir. Pero, a ver, ¿por qué Pichichi Team? Hoy estaba en el Ministerio de Economía, se abrieron las puertas del ascensor y salieron las 2 personas de mayor confianza de Daniel Scioli, aquellos que vinieron de Brasil con él, que entraban a la oficina privada de Silvina Batakis a articular. Allí había un financista por ahí dando vueltas también al Ministerio y dice, mirá, es el Pichichi Team. Y después empezaron a aparecer algunos nombres, José. ¿Quiénes? A ver, ¿quién van a ser parte del equipo? Tenemos ahí una placa, mirá, Martín Di Vela es economista, exdirector de ARBA, exdirigente de Estudiantes de La Plata. ¿Y sabés a quién reemplazó en octubre de 2021 como secretario administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires? ¿A quién? A Roberto Feletti, el último secretario de Comercio Interior. Que le dio la bienvenida a Feletti y la celebró. Exactamente, en Twitter con una foto y demás. Bueno, Karina Angeletti, economista, docente de la Universidad de La Plata, suena para ser la jefa de gabinete de Silvina Batakis, viene del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional en el Ministerio del Interior que dirige Guado de Pedro, por esto también tiene toda una pizca de cámpora, ¿no? Porque son personas que estuvieron en la gestión de Batakis y terminaron de alguna manera resguardándose en el Ministerio del Interior. Tenemos a Martín Pollera, también un hombre que fue secretario de Industria de Florencio Varela, un hombre que en Twitter dice es economista, maradoniano y peronista, también un hombre de la cámpora, y después a José Ballesteros para Legal y Técnica, que en principio también un hombre que viene muy cercano a Guado de Pedro. Este es el equipo Forexporte. Vamos a ir a un breve corte y vamos a seguir hablando con Javier. Melissa Renjo te va a pasar los datos del dólar, algunos datos de lo que viene. Muy breve corte y enseguida venimos. Minuto final, la pregunta de Pablo Sirven, conductor de Hablemos de Otra Cosa, los sábados a las 22. Pablo. Bueno, los gobiernos hacen muchos zafarranchos, pero los peronistas tienen como más tolerancia por parte de las corporaciones, de los factores de poder, que los gobiernos no peronistas, ¿no? Alfonsín, de la Rúa, Macri. ¿Cómo considerás de llegar a la presidencia, si querés hacer un cambio muy profundo,
para mantener al mismo tiempo la gobernabilidad? En un minuto. A ver, lo que yo, digamos, como especialista en crecimiento económico, con y sin dinero, sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y me parece que acá es lo más importante de todo. Tengo la convicción. Es decir, esto tiene solución. Esto, en la teoría económica, dejó de ser un milagro el crecimiento económico. Dejó de ser un milagro bajar la inflación. Yo, de hecho, he presentado hace poco todo mi programa económico en Córdoba y voy a terminar definitivamente con la inflación porque voy a eliminar el Banco Central. Y tengo los números que van a dar que hablar. Habrá capítulo 2 de Milei. Gracias a ustedes por haber estado. Gracias, Javier, por haber venido. Gracias, José. Gracias. Esto fue Mesa Chica. Nos reencontramos.